Mi hijo, Alejandro, cortó mi tarjeta gritando, «Aprende a vivir sin mi dinero, mamá». Aquella noche, ante mis ojos, mi propio hijo profanó nuestra fortuna de 10 millones de euros. La traición me caló hondo, pero su arrogancia escondía una verdad que él jamás sospechó. No se imaginan lo que pasó al día siguiente. No se lo van a creer. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel. Ya pasé de los 72 años. Si me ven ustedes hoy, queridos amigos y amigas, quizás piensen que soy una mujer corriente. Una abuela, como tantas otras en nuestros pueblos de España. Y en cierto modo, tienen razón. La vida, como un río lento, me ha enseñado que lo corriente es, a veces, lo más extraordinario. Solía pensar que con solo criar a mi hijo, Alejandro, y verlo feliz, mi camino estaba completo. Que no tendría nada de qué arrepentirme en esta vida. Pero un día, queridos amigos y amigas, un día me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que se den con el alma, no siempre regresan. No siempre se valoran. Mi vida, los últimos años, se había convertido en una especie de pantomima. Una obra de teatro silenciosa, donde mi hijo, Alejandro, era el director absoluto. Y yo era una actriz secundaria. Una extra que apenas tenía voz. Ayer mismo, sin ir más lejos, ese escenario se vino abajo. El suelo de mi casa, o mejor dicho, el suelo de ese lujoso apartamento en Pedralbes que yo creía mío, se sintió más frío que nunca bajo mis pies. La luz de la luna apenas se colaba por los ventanales inmensos que daban a ese Mediterráneo que tanto amo. Un mar que, desde allí arriba, me parecía lejano, casi una pintura inalcanzable. Alejandro, mi único hijo, mi carne y mi sangre, acababa de hacer algo que jamás imaginé. La tensión se había mascado durante toda la cena. Era en el gran salón de la abadía, en el Paseo de Gracia, Barcelona. Una de esas cenas importantes, ya saben, de negocios. Llenas de hombres con trajes caros. Sonrisas forzadas. Yo, como de costumbre, estaba allí. Sentada. Asintiendo. Un adorno más en la mesa de mi hijo. Pero esa noche, algo en mí, algo muy dentro, se rompió. Una chispa, quizás. La chispa de la Isabel de antes. Sin pensarlo, sin premeditarlo, corregí a Alejandro. Fue un detalle técnico. Algo que él dijo mal. Sobre su nueva empresa. Y sus algoritmos. Una tontería, sí. Pero una tontería que desenmascaró su ignorancia. Y, a la vez, mi propio conocimiento. La furia en sus ojos, queridos amigos, fue algo que no olvidaré. Una furia helada. Acompañada de una sonrisa forzada. Y una mano que me apretó el hombro con fuerza, casi dolor. Me presentó a los inversores como su arma secreta. Como una aficionada a la tecnología. Una aficionada. Yo, Isabel. Yo, que había construido todo. Pero de eso, de cómo llegué a ser una aficionada, ya hablaremos con calma. Cuando llegamos a casa, el Mercedes AMG, ese coche de lujo que él se había comprado con mi dinero, se sintió como una jaula. El silencio era ensordecedor. Roto solo por el tic-tac de su Rolex. Ese reloj que él lucía con tanto orgullo. Sin saber que cada segundo que marcaba, era un segundo de mi vida. De mi dinero. Entró furioso. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó en los mármoles del vestíbulo. ¿Pero qué demonios crees que estabas haciendo, mamá?, gritó. Su voz retumbaba en el lujo vacío del apartamento. Sus ojos, esos mismos ojos que un día miraron a su madre con tanto cariño, ahora me traspasaban con rabia.
Me humillaste, mamá. Me hiciste quedar como un idiota delante de don Ricardo y don Miguel. Toda la noche trabajando para cerrar ese trato. El trato que va a asegurar nuestro futuro. Y tú lo arruinas con tu estúpida necesidad de ser la más lista de la sala. No retrocedí. No. Me quedé allí, plantada. Mirándole directamente a los ojos. Mi calma. Una calma que ni yo misma entendía de dónde venía. Parecía avivar aún más su fuego. Mi calma era insoportable para él. Su ira alcanzó un punto de ebullición. Estás tan desconectada de la realidad, espetó. Se acercó a mí. Su cara, contorsionada por la ira. No tienes idea de lo que cuesta ganar el dinero que te gastas tan alegremente. De un movimiento brusco, me arrebató el bolso de la mano. Mis llaves. Mi teléfono móvil. Mi cartera. Cayeron sobre la mesa de entrada con un ruido seco. Abrió mi cartera. Sacó la única tarjeta de crédito que me permitía usar. La tarjeta adicional a su nombre. Y caminó hacia el escritorio. Abrió un cajón. Sacó unas tijeras de oficina. Parece que necesitas una lección sobre el valor del dinero, dijo. Su voz temblaba de una furia helada. De mi dinero, mamá. Y entonces, con dos chasquidos secos. Violentos. Que para mí sonaron como el estruendo de un edificio derrumbándose. Como si el propio lujo se agrietara. Cortó la tarjeta en 4 pedazos. Los trozos de plástico cayeron sobre la impoluta alfombra de seda con un sonido casi inaudible. Pero para mí, fue como el eco de algo que se rompía para siempre. Alejandro se quedó de pie. El pecho agitado. Las tijeras todavía en la mano. Mirándome con una expresión de triunfo salvaje. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba que me derrumbara. Que le pidiera perdón. Por haberle desafiado. Por haberme atrevido a tener una voz. Pero lo único que encontró fue mi silencio. Un silencio tan profundo. Tan denso. Que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Lo miré fijamente a los ojos. Y por primera vez en años. No vi al niño al que había criado con tanto amor. No vi al hombre que, alguna vez, creí entender. Sino a un carcelero asustado. Que acababa de usar su última arma. Sin darse cuenta. De que las paredes de esa prisión. Siempre habían sido, en realidad, mías. Él malinterpretó mi calma. La tomó por estado de shock. Por el inicio de mi rendición. A ver qué haces ahora, continuó su voz. Goteaba desprecio. A ver cómo pagas tus almuerzos con tus amigas. O tus clases de yoga. Vas a aprender por las malas. Que cada cosa en esta casa. Cada lujo que disfrutas. Lo he ganado yo. Con el sudor de mi frente. Hizo un gesto amplio. Abarcando el apartamento. Las vistas a la bahía. El arte en las paredes. Cada palabra era una mentira. Una capa más de pintura sobre la verdad. Una verdad que yo misma había permitido que se enterrara. No dije nada. Simplemente dejé que su monólogo se agotara. Que su veneno llenara el aire. Hasta que no quedara nada más. Que un eco vacío. De su propia inseguridad. Su furia se alimentaba de mi reacción. Y al no darle ninguna. Empezó a desinflarse. Desconcertado. Entonces. Lentamente. Doble las rodillas.
Y me agaché. Mis movimientos eran deliberados. Fluidos. Sin un ápice de temblor. Con la punta de los dedos. Recogí el primer trozo de la tarjeta. El logo del banco. Partido por la mitad. Me devolvió la mirada. Luego el segundo. Con mi nombre mutilado. Isabel. El tercero. Con los últimos dígitos. Y finalmente el cuarto. Alejandro me observaba desde arriba. Una sombra imponente. Cuya confusión se estaba transformando. En una irritación renovada. ¿Qué haces? ¿Piensas pegarlos con cinta adhesiva? Se burló. Pero su voz. Carecía de la convicción de antes. Mi comportamiento. No encajaba en su guión. Una mujer humillada. Debía llorar. No actuar con la precisión. De alguien que recoge las piezas. De un rompecabezas. Que por fin entiende. Me levanté. Con los 4 pedazos de plástico. Descansando en la palma de mi mano. No pesaban nada. Pero para mí. En ese instante. Contuvieron el peso de años de condescendencia. De borrado. De silencios forzados. Lo miré directamente a los ojos. Sintiendo como una fuerza helada y desconocida. Subía por mi columna vertebral. Tienes razón, le dije. Y mi voz sonó extraña. Serena. Como si perteneciera a otra persona. A la Isabel que yo era antes de él. Debo aprender. Él soltó una risa corta y amarga. Un sonido de alivio. Había ganado. O eso creía. Se dio la vuelta. Dejó las tijeras sobre la mesa. Como un arma abandonada. En el campo de batalla. Y se dirigió a la cocina. Para servirse un whisky. Para él, queridos amigos, el espectáculo había terminado. Para mí, apenas acababa de empezar. Pero para entender por qué mi Alejandro. Mi propio hijo. Se atrevió a hacer algo así. ¿Y cómo llegamos a este punto? Debemos retroceder en el tiempo. Debemos volver a los días. En que yo puse toda mi fe. Todo mi amor. Y toda mi fortuna. Más de 10 millones de euros que con tanto esfuerzo había construido y heredado de mi querido esposo don Antonio. En las manos de aquel que hoy me humillaba. Debemos volver a cuando la palabra, familia, significaba algo muy diferente. Ah, el pasado. A veces, queridos amigos y amigas, el pasado es como un espejo empañado. Creemos ver con claridad. Pero en realidad, solo vemos lo que queremos ver. O lo que recordamos que fue. Mi historia con Alejandro es un poco así. Yo lo amaba. Lo amaba con esa fuerza que solo una madre puede sentir. Una fuerza, me doy cuenta ahora, que puede ser tan ciega como poderosa. Mi esposo, don Antonio, paz a su alma, fue un hombre bueno. Trabajador. Y, sí, un hombre con visión. Construyó, ladrillo a ladrillo, una empresa familiar. De esas de toda la vida. Un negocio sólido. Un legado. Él, antes de que nos dejara demasiado pronto, vendió la compañía a una multinacional. Nos aseguró así un futuro más que holgado. Mi herencia, sumada a mis propias inversiones, que siempre hice con prudencia y paciencia, ascendía a más de 10 millones de euros. 10 millones de euros. Una cifra que para muchos suena a sueño, ¿verdad? Para mí, era la tranquilidad. La tranquilidad de saber que mis hijos,
si hubiera tenido más, y mis nietos, nunca tendrían que preocuparse. Era el fruto de una vida de esfuerzo. De decisiones sensatas. De mañanas de domingo revisando cuentas. No era un capricho. Era una responsabilidad. Alejandro, mi hijo, era un muchacho guapo. Con la palabra fácil. Y una sonrisa que derretía el hielo. Siempre tuvo un don. Para convencer. Después de que don Antonio se fuera, yo, una mujer que siempre se había encargado de la casa. De criar a su hijo. De llevar las cuentas pequeñas, las del día a día. Me vi, de repente, con una fortuna considerable. Y con la responsabilidad de gestionarla. Era abrumador. Las llamadas del banco. Los informes de inversión. Las decisiones que parecían tan complejas. Me sentía cansada. No de la vida. Sino de esa presión. De esa carga que, antes, compartía con mi Antonio. Y ahí apareció Alejandro. Justo a tiempo. Mamá, me decía con esa voz suave. Tan persuasiva. Esa voz que tan bien conocía. Déjame encargarme de todo. Tú ya has trabajado suficiente. Disfruta. Relájate. Yo me ocuparé de que este patrimonio crezca. De modernizarlo. De adaptarlo a los nuevos tiempos. Me hablaba de fintech. De mercados emergentes. De optimización de carteras. Palabras que sonaban tan modernas. Tan profesionales. Yo. Ciega de amor. Y confiada. Acepté. Pensé que estaba construyendo una sociedad. Un equipo. Con mi hijo. ¿Qué madre no querría ver a su hijo asumir responsabilidades? ¿Y prosperar? Qué ingenua fui, queridos amigos y amigas. Qué ingenua. Lentamente. Sin que apenas me diera cuenta. Alejandro fue transfiriendo el control. Primero. Puso las cuentas a su nombre. Bajo el pretexto de ser el administrador principal. Para facilitar las operaciones. Y agilizar los trámites. Luego. Mi acceso se fue limitando. De tener un control total, con mi firma en todo. Pasé a tener un acceso restringido. Un simple resumen mensual. Que apenas se entendía. Redactado con términos que Alejandro siempre se encargaba de explicarme, con paciencia. Como si yo fuera una niña pequeña. Nuestra vida. O mejor dicho. La vida que Alejandro construyó. Con mi dinero. Se desarrolló en un lujoso apartamento en Pedralbes, Barcelona. Un ático con vistas al mar Mediterráneo. Que parecían sacadas de una revista de arquitectura. Era impresionante, sí. Eso no lo puedo negar. Cada pieza de arte contemporáneo en las paredes. Cada mueble de diseño italiano. Eran trofeos que él exhibía. Como prueba de su brillantez. Siempre lo veía pasearse por el salón. Con una copa de vino en la mano. Admirando sus logros. Y yo me sentaba en el sofá. Sintiendo. Que era un objeto más. De la decoración. Funcional, sí. Pero sin voz. Para el mundo. Éramos la pareja perfecta. Él. El carismático. Y exitoso empresario. De 30 y pocos años. Y yo. Su devota. Y silenciosa madre. De 60 y tantos.
Él era el sol, alrededor del cual giraba nuestro universo social. Y yo, apenas un satélite invisible. Todos sus amigos, sus socios, incluso mis propias primas lejanas, habían comprado la historia que él vendía. Con tanto esmero. Que él era el genio financiero. El hombre hecho a sí mismo. Que nos había dado esta vida de ensueño. La verdad, sin embargo, era mucho más sencilla. Y cruel. Alejandro nunca había ganado un solo euro por su cuenta. Ni uno. Toda nuestra fortuna provenía de mi herencia. De mis inversiones. Un portafolio que yo construí con inteligencia y paciencia. Años antes de que él siquiera pensara en administrarla. La humillación no era un evento aislado. Era el aire que yo respiraba. Cada día se manifestaba en gestos pequeños y crueles, como la mesada, la paga semanal que me asignaba en una tarjeta de crédito adicional a su nombre. Era como una correa simbólica, un recordatorio constante de mi supuesta dependencia. Ten cuidado con lo que gastas, mamá, solía decirme, con una sonrisa condescendiente, mientras pulía su reloj Rolex. Ese reloj que él mismo se había comprado. Con mi dinero. Para celebrar un negocio exitoso. Cada vez que presumía del nuevo Mercedes AMG en el garaje. O hablaba de su empresa. Una parte de mí se encogía. Yo, Isabel. Una mujer que había manejado las finanzas familiares durante años. Después de la partida de Antonio. Me había convertido en una simple administradora de mi propia jaula de oro. Un objeto sin voz. La soledad era asfixiante, sobre todo en las reuniones sociales. Los amigos de Alejandro, todos hombres y mujeres de negocios, con trajes caros y sonrisas afiladas. Me trataban con una amabilidad condescendiente. Me preguntaban qué tal estaba el tiempo. Si había ido al gimnasio. O por la última tienda de lujo que había visitado. Nunca me preguntaron por mis ideas sobre el mercado. O por las estrategias de inversión que, irónicamente, financiaban sus cenas. Y sus viajes de fin de semana. A Ibiza. Para ellos. Yo era simplemente la madre de Alejandro. Un accesorio bonito. Y callado. Intenté un par de veces. Participar en sus conversaciones. Aportar mi perspectiva. Pero Alejandro siempre encontraba la manera. De interrumpirme. O de trivializar mi comentario. Con una broma. Dejándome de nuevo. En mi lugar. Así pasaron los años, queridos amigos y amigas. Años de silencio. Años de sentir como mi identidad. Mi historia. Se borraban poco a poco. Mientras Alejandro reescribía la narrativa de nuestras vidas. Hasta convertirse él. En el único protagonista. De un éxito que yo había escrito. Y financiado. Y yo. Por amor. Por la paz. Por evitar el conflicto. Lo permití. Y eso, lo sé ahora, fue mi mayor error. Un error del que apenas comenzaba a despertar. La noche antes de que Alejandro rompiera mi tarjeta, queridos amigos,
La tensión en el aire de nuestro apartamento en Pedralbes era palpable. Podía casi tocarla. Estaba allí, densa, como la niebla de invierno en la diagonal. Teníamos una cena crucial. Una de esas citas de vida o muerte, según Alejandro. Era con unos potenciales inversores para su nueva empresa. Un proyecto que, por supuesto, estaba siendo financiado enteramente por mi patrimonio. Por mi dinero. Alejandro llevaba horas ensayando su discurso frente al espejo. Ajustándose la corbata. Practicando esa sonrisa suya de 1.000.000 de euros. Esa misma sonrisa que tantas veces me había engañado. Que me había hecho creer en sus palabras. En sus promesas. Esta noche lo es todo, mamá, me dijo sin mirarme. Él, concentrado en su reflejo. Yo lo observaba desde la cama. Veía a un hombre. Que se había enamorado. De su propia mentira. La ironía era tan amarga. Que casi me ahogaba. Él estaba pidiendo dinero a otros. Usando mi dinero como garantía. Para construir un imperio. Sobre cimientos de arena. De arena movediza, diría yo ahora. Una frialdad inusual se instaló en mi pecho. Mientras lo veía prepararse. Ya no sentía dolor. Ni rabia. Solo una extraña. Y distante claridad. Era como si estuviera viendo una película. Observando a un personaje. Que ya no me generaba ninguna emoción. Durante años había justificado su comportamiento. Me había dicho a mí misma que su necesidad de control. Era una forma extraña de amor. Que su ego era frágil. Y necesitaba ser protegido. Pero esa noche, queridos amigos y amigas, todas las excusas se desvanecieron. Lo vi por lo que realmente era. Un parásito carismático. Un hombre aterrado por su propia mediocridad. ¿Qué había encontrado en mí? La anfitriona perfecta. Para su fantasía de grandeza. La mujer que yo era antes de él. La joven brillante. Y audaz. Parecía un fantasma lejano. Nos dirigíamos a la puerta para salir hacia el restaurante. Él caminaba adelante. Con la seguridad de un rey en su castillo. Me detuve un momento. Frente al gran espejo del vestíbulo. Por un instante. Bajo la luz de los focos. No vi a la madre sumisa. Y apagada. Vi un destello. De la antigua Isabel. La que negociaba con profesionales. Y confiaba en su instinto. La mujer que había construido todo eso. Alejandro se giró. Impaciente. ¿Vienes, o no? No podemos llegar tarde. Mi futuro depende de esto. Corregí mentalmente su frase. Nuestro futuro. Pensé. Aunque él no lo supiera. Sabía que esa noche algo iba a romperse. Lo que no imaginaba. Es que no sería yo. El viaje en el Mercedes AMG. Hacia el restaurante en Paseo de Gracia, Barcelona. Fue un ejercicio de tensión contenida. Alejandro conducía con una mano en el volante. La otra. Tamborileando con impaciencia. Sobre su muslo. Sus nudillos. Estaban blancos. Repasaba en voz alta. Los puntos clave de su presentación. Frases ensayadas. Que sonaban grandilocuentes. Y huecas. En el confinado espacio. Del lujoso coche. La clave es proyectar confianza. Que vean que el capital no es un problema, murmuraba.
Más para sí mismo que para mí. Yo miraba las luces de la ciudad. Pasar como un borrón. A través de la ventanilla. Sintiendo el frío del cuero del asiento. Contra mi piel. No respondí. Mi silencio. Parecía irritarlo aún más. Pero yo ya no tenía palabras. Para alimentar su fantasía. Estaba guardando mi energía. La necesitaría. Llegamos a el gran salón de la abadía. Un lugar donde el estatus se servía. Como plato principal. El camarero se apresuró a abrir la puerta de Alejandro. Tratándolo con la reverencia. Reservada para los hombres que, como él, vestían el éxito. Como un traje a medida. En cuanto pisó la acera. Su ansiedad se evaporó. Reemplazada por una máscara. De carisma y poder. Me tomó del brazo. No con ternura. Sino con un gesto de posesión. Guiándome a través del bullicio del restaurante. Las mesas estaban llenas. De gente ruidosa y adinerada. El aire olía a dinero. Y a perfume caro. Para él. Este era su hábitat natural. Para mí. Se sentía como una arena de gladiadores. Donde yo. Era la única desarmada. Nos condujeron a un reservado. En la parte trasera. Donde dos hombres de mediana edad. Con trajes igualmente caros. Nos esperaban. Los inversores. Don Ricardo Sanz y don Miguel Gómez. Se levantaron para saludar. Estrecharon la mano de Alejandro con firmeza. Intercambiando bromas. Sobre el mercado y el golf. Cuando me presentaron. Sus sonrisas se volvieron amables. Pero distantes. Encantado de conocer a la bella madre detrás del genio, dijo don Ricardo. Y yo le devolví una sonrisa. Que no llegó a mis ojos. Durante los primeros 20 minutos. La conversación fluyó a mi alrededor. Pero nunca a través de mí. Me preguntaron qué tal estaba el vino. Si me gustaba la decoración. Pero nunca qué pensaba. De la estrategia de monetización de la nueva plataforma. Era la madre, trofeo. Sentada en silencio. Asintiendo en los momentos adecuados. Una pieza más del decorado. Que Alejandro había montado. Para su gran noche. Entonces. Alejandro comenzó su discurso. Hablaba con una pasión contagiosa. Sobre su visión. Sobre cómo había identificado una brecha. En el mercado de las fintech. Y como su capital inicial. Le permitiría escalar rápidamente. Describió con detalle. El algoritmo de la plataforma. Usando términos técnicos. Que había memorizado. De los informes. Que yo misma había escrito. Para él. Yo lo escuchaba. Con una copa de agua en la mano. Y sentía. Como cada palabra suya. Borraba un poco más. De mi existencia. Era un ladrón de historias. Un ventrílocuo. Que usaba mi voz. Para construir su propia leyenda. Nadie en esa mesa. Excepto yo. Sabía que el genio que describía. Era una mujer. Sentada a su lado. Tratada como una niña. Fue entonces. Cuando ocurrió. Al describir la arquitectura de la base de datos. Alejandro confundió un término clave. Dijo,
Procedimiento de hashing SHA-1 al hablar de la encriptación de datos de usuario. Un protocolo que se sabe que es vulnerable. Y que no se usa desde hace años. Fue un error pequeño. Pero para cualquiera en el sector tecnológico. Era una bandera roja. Sin pensarlo. Casi como un reflejo. De mi antigua vida. Intervine. En realidad, usamos a 256 con un SALT criptográfico por usuario, dije en voz baja. Pero, Clara. El SHA-1 no sería seguro. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Rompiendo el hechizo de su monólogo. El silencio que siguió. Duró apenas 3 segundos. Pero se sintió como una eternidad. Los ojos de don Miguel Gómez. Que hasta entonces habían estado fijos en Alejandro con admiración. Se giraron hacia mí. Con una nueva chispa de interés. Don Ricardo levantó una ceja. Por un instante. La dinámica de poder. En la mesa. Se invirtió. Vi el pánico cruzar la cara de Alejandro. Una microexpresión de furia y humillación. Antes de que su máscara de encanto volviera a su lugar. El satélite invisible. Acababa de demostrar que tenía su propia luz. Y el sol. No sabía cómo reaccionar. Fue un momento de validación. Tan intenso. Y aterrador. Que me dejó sin aliento. Alejandro se recuperó. Con una risa forzada. Demasiado sonora. Pasó un brazo por mis hombros. Apretando. Con una fuerza. Que era casi dolorosa. Ahí la tienen, mi arma secreta, dijo a los inversores. Isabel es mi control de calidad personal. Le encanta mantenerme alerta con los detalles técnicos. Es una aficionada a la tecnología. Redujo mi conocimiento. Mi carrera. Mi identidad. A un simple hobby. Me degradó de experta a entusiasta. En una sola frase. Y lo hizo con una sonrisa. Los hombres rieron. La tensión se disipó para ellos. Pero para mí. El apretón en mi hombro. Era una advertencia clara. La conversación continuó. Pero algo se había roto. El resto de la cena fue una tortura. Alejandro se esforzó el doble. Por ser carismático. Contando anécdotas. Y prometiendo rendimientos astronómicos. Yo permanecí en silencio. Pero mi silencio. Ya no era de sumisión. Era un silencio pesado. Cargado de significado. Sentía las miradas ocasionales de don Miguel. Ya no condescendientes. Sino curiosas. Evaluadoras. El trato que Alejandro había dado por cerrado. Ahora parecía incierto. Él lo sabía. Podía sentir su rabia bullendo bajo la superficie. Una bestia. Esperando a que las puertas del apartamento se cerraran. Para ser liberada. Pagué la cuenta con una de sus tarjetas. La ironía. No se me escapó. Queridos amigos y amigas, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez alguien cercano ha intentado borrar su voz o desvalorizar su conocimiento? Compartan su historia en los comentarios, quiero saber que no estoy sola en esto. Y si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse para escuchar cómo termina. El viaje de vuelta a casa en el Mercedes AMG, queridos amigos, hacia nuestro apartamento en Pedralbes, fue sepulcral.
Nunca había sentido un silencio tan pesado. Era un silencio que gritaba. Un silencio que presagiaba lo peor. Alejandro conducía con ambas manos aferradas al volante. Sus nudillos estaban completamente blancos. No dijo ni una palabra. Ni una sola. El único sonido era el zumbido grave del motor. Y el tic-tac de su Rolex. Ese reloj, que parecía contar los segundos exactos. Hasta la explosión inevitable. Miré su perfil. La mandíbula apretada. Los músculos de su cuello, tensos. Ya no veía al niño al que había criado con tanto amor. Ya no veía al hombre que, alguna vez, creí entender. Lo que veía era un extraño. Un actor cuyo papel había sido interrumpido. Cuyas líneas se habían perdido. Cuyas emociones estaban descontroladas. El miedo, ese viejo compañero que solía sentir en estas situaciones, había sido reemplazado por algo nuevo. Por una gélida resignación. Por una claridad extraña. Sabía lo que venía. Lo presentía. Y por primera vez, no estaba asustada. Estaba lista. Es difícil de explicar. Es como si el corazón, de tanto romperse, al final se hiciera de piedra. No duele ya. Solo observa. Observa con una frialdad que no reconocía en mí misma. Apenas la puerta de nuestro apartamento se cerró a nuestras espaldas, la tormenta estalló. Con una fuerza brutal. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo, mamá?, gritó. Su voz resonaba. Retumbaba en el mármol del vestíbulo. Me humillaste, mamá. Me hiciste quedar como un idiota delante de don Ricardo y don Miguel. Se acercó a mí. Su rostro. Contorsionado por la rabia. Toda la noche trabajando para cerrar ese trato. El trato que va a asegurar nuestro futuro. Y tú lo arruinas con tu estúpida necesidad de ser la más lista de la sala. No retrocedí. No. Ni un paso. Me quedé quieta. Plantada. Mirándole directamente a los ojos. Con una serenidad. Que ni yo misma entendía. ¿De dónde venía? Mi calma. Una calma de hielo. Parecía avivar aún más su fuego. Era insoportable para él. Su ira alcanzó un punto de ebullición. Estás tan desconectada de la realidad, espetó. No tienes idea de lo que cuesta ganar el dinero que te gastas tan alegremente. Con un movimiento brusco. Me arrebató el bolso de la mano. Vaciando su contenido. Sobre la mesa de la entrada. Mis llaves. Mi teléfono móvil. Mi cartera. Cayeron con un ruido seco. Abrió la cartera. Sacó la única tarjeta de crédito que me permitía usar. La tarjeta adicional a su nombre. Y caminó hacia el escritorio. Abrió un cajón. Y sacó unas tijeras de oficina. Las vi brillar bajo la luz. Parece que necesitas una lección sobre el valor del dinero, dijo. Su voz temblaba. De una furia helada. De mi dinero, mamá. Y entonces. Con dos chasquidos secos. Violentos. Que para mí sonaron. Como el estruendo de un edificio derrumbándose. Como si el propio lujo. Se agrietara en 1000 pedazos. Cortó la tarjeta. En 4 pedazos. Los trozos de plástico. Cayeron sobre la impoluta alfombra de seda. Con un sonido casi inaudible. Pero para mí. Fue como el eco de algo. Que se rompía. Para siempre.
Alejandro se quedó de pie. El pecho agitado. Las tijeras todavía en la mano. Mirándome con una expresión de triunfo salvaje. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba que me derrumbara. Que le pidiera perdón. Por haberle desafiado. Por haberme atrevido a tener una voz. Pero lo único que encontró fue mi silencio. Un silencio tan profundo. Tan denso. Que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Era un silencio que no le daba la victoria. Lo miré fijamente a los ojos. Y por primera vez en años. No vi al niño al que había criado. Al que había amado. Sino a un carcelero asustado. Que acababa de usar su última arma. Sin darse cuenta. De que las paredes de esa prisión. Siempre habían sido, en realidad, mías. Él malinterpretó mi calma. La tomó por estado de shock. Por el inicio de mi rendición. A ver qué haces ahora, continuó su voz. Goteaba desprecio. A ver cómo pagas tus almuerzos con tus amigas. O tus clases de yoga. Vas a aprender por las malas. Que cada cosa en esta casa. Cada lujo que disfrutas. Lo he ganado yo. Con el sudor de mi frente. Hizo un gesto amplio. Abarcando el apartamento. Las vistas a la bahía. El arte en las paredes. Cada palabra era una mentira. Una capa más de pintura. Sobre la verdad. Una verdad que yo misma había permitido que se enterrara. No dije nada. Simplemente dejé que su monólogo se agotara. Que su veneno llenara el aire. Hasta que no quedara nada más. Que un eco vacío. De su propia inseguridad. Su furia se alimentaba de mi reacción. Y al no darle ninguna. Empezó a desinflarse. Desconcertado. Entonces. Lentamente. Doblé las rodillas. Y me agaché. Mis movimientos eran deliberados. Fluidos. Sin un ápice de temblor. Con la punta de los dedos. Recogí el primer trozo de la tarjeta. El logo del banco. Partido por la mitad. Me devolvió la mirada. Luego el segundo. Con mi nombre mutilado. Isabel. El tercero. Con los últimos dígitos. Y finalmente el cuarto. Alejandro me observaba desde arriba. Una sombra imponente. Cuya confusión se estaba transformando. En una irritación renovada. ¿Qué haces? ¿Piensas pegarlos con cinta adhesiva? Se burló. Pero su voz. Carecía de la convicción de antes. Mi comportamiento. No encajaba en su guión. Una mujer humillada. Debía llorar. No actuar con la precisión. De alguien que recoge las piezas. De un rompecabezas. Que por fin entiende. Me levanté. Con los 4 pedazos de plástico. Descansando en la palma de mi mano. No pesaban nada. Pero para mí. En ese instante. Contuvieron el peso de años de condescendencia. De borrado. De silencios forzados. Lo miré directamente a los ojos. Sintiendo como una fuerza helada y desconocida. Subía por mi columna vertebral. Tienes razón, le dije. Y mi voz sonó extraña. Serena. Como si perteneciera a otra persona. A la Isabel que yo era antes de él.
Debo aprender. Él soltó una risa corta y amarga. Un sonido de alivio. Había ganado. O eso creía. Se dio la vuelta. Dejó las tijeras sobre la mesa. Como un arma abandonada. En el campo de batalla. Y se dirigió a la cocina. Para servirse un whisky. Para él, queridos amigos y amigas, el espectáculo había terminado. Para mí, apenas acababa de empezar. Aquí tienen la parte 5 de la historia, donde la decisión de Isabel se ejecuta en un silencio que resuena con poder, cumpliendo con todos los requisitos y el 15H Nam Santak. Caminé hacia nuestra habitación. Llevaba el puño cerrado. Dentro, los fragmentos de mi antigua vida. Cerré la puerta detrás de mí. Un gesto suave. Pero que, para mí, se sintió como un portazo definitivo. El sonido de Alejandro. Abriendo la botella. Y el hielo tintineando en el vaso. Era un ruido lejano. De otro mundo. Que llegaba amortiguado. Desde el salón. Me senté en el borde de la cama. En la penumbra. Y abrí la mano. Allí estaban. Los símbolos de mi supuesta dependencia. Los trozos rotos de la tarjeta. Pero ya no los veía así, queridos amigos. Ya no. Eran las llaves rotas. De mi jaula. Las llaves que él había partido. Sin saber. ¿Qué me estaba liberando? Saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro. Con una luz fría. Casi azul. Durante años. Este dispositivo había sido un medio. Para recibir sus órdenes. Y gestionar nuestra agenda social. Esa noche. Se convertiría. En mi única arma. Mi mente. Que había estado adormecida. Ahora estaba completamente despierta. Clara. Precisa. Recordé. Recordé una conversación. Casi olvidada. De hace muchos años. Con don Luis Morales. El gestor de patrimonio de mi familia. Desde que yo era muy joven. Fue meses después de la muerte de mi esposo, don Antonio. Cuando yo. Confiando plenamente en Alejandro. Le instruí a don Luis. Que lo añadiera. Como usuario autorizado. En mis cuentas principales. Recuerdo la vacilación. En la voz de don Luis. Un hombre de mi edad. De la vieja escuela. Siempre prudente. Isabel, me dijo con su habitual tacto profesional. Siempre es prudente mantener una línea de mando clara. Quizás deberíamos establecer un protocolo de seguridad que solo usted pueda activar. En mi ceguera enamorada. Me reí. Y le dije que no se preocupara. Que Alejandro y yo. Éramos un equipo. Que mi hijo. Jamás me haría daño. Por supuesto, respondió él. Su voz, tranquila. Pero permítame. De todas formas. Crear un archivo. Con la etiqueta, Protocolo 0. Por si alguna vez. Cambia de opinión. Es solo una medida preventiva. Mi querida Isabel. Para su tranquilidad. Esa memoria. Antes irrelevante. Ahora era un faro. En la oscuridad. Una estrella que brillaba. En mi noche más oscura. El Protocolo 0. Una medida que mi querido esposo Antonio. Un hombre tan previsor. Quizás hubiera insistido en tener.
o que don Luis. Por su propia experiencia. Sabía que era vital. Desde el salón. La voz de Alejandro retumbó. Llena de una arrogancia renovada. Estaba hablando por teléfono. Seguramente con alguno de sus amigos. Oye, voy a llamar a Marcos para organizar lo del fin de semana en Ibiza. Tú te vas a quedar aquí, mamá. Y vas a pensar bien. En cómo te vas a disculpar conmigo. Si quieres que te devuelva tus privilegios. La palabra, privilegios. Me golpeó con la fuerza de una bofetada. Privilegios. Él hablaba de mi propio dinero. Como si fueran migajas. ¿Qué me arrojaba? Desde su trono imaginario. La casualidad. Con la que planeaba su escapada de lujo. Financiada por mí. Mientras me sentenciaba. A un arresto domiciliario. En mi propia casa. Fue el catalizador final. Se disolvió la última molécula de duda. El último vestigio. De la Isabel que lo había amado. Con una ceguera tan profunda. Abrí mi ordenador portátil. Ese dispositivo que él siempre llamaba. Mi juguetito para pasar el rato. Mis dedos. Que no habían programado nada serio en años. Se movieron sobre el teclado. Con una memoria muscular sorprendente. Accedí a mi portal de banca privada. A la sección que él ni siquiera sabía que existía. Donde residía el núcleo de mi fortuna. Intacto. Y bajo mi control exclusivo. Los gráficos. Los números. Los informes de rendimiento. Todo estaba allí. Era como mirar mi propio reflejo. Después de mucho tiempo. Y reconocerme. Vi años de crecimiento. De decisiones inteligentes. De paciencia. Vi a la mujer. Que había construido todo esto. Y supe exactamente. Lo que tenía que hacer. Redacté un correo electrónico. Corto. Frío. Sin ambigüedades. La dirección del destinatario. Era la de don Luis Morales. El asunto. Era simple, protocolo 0, ejecución inmediata. En el cuerpo del mensaje. Escribí 3 frases claras. Por favor, proceda con la ejecución del protocolo 0 con efecto inmediato. Revoque todos los accesos de usuarios secundarios en todas las cuentas asociadas a mi nombre. Transfiera todos los saldos a la cuenta de contingencia 77B. Confirme cuando esté hecho. Mi dedo se detuvo. Sobre el botón de enviar. Durante un latido. El mundo se detuvo. Era el abismo. El punto de no retorno. En ese instante de vacilación. Lo escuché reír a carcajadas. En el salón. Hablaba por teléfono. Con uno de sus amigos. No te imaginas, nombre del amigo, mamá intentó corregirme en plena cena delante de don Ricardo y don Miguel. Obviamente, tuve que ponerla en su lugar al llegar a casa. Ya sabes cómo son. Hay que recordarles de vez en cuando quién lleva los pantalones. El desprecio en su voz. La facilidad. Con la que me convertía. En el chiste de su historia. Fue el empujón que necesitaba. La imagen de la madre sumisa. Se hizo añicos. Con una exhalación lenta. Y profunda. Hice clic. El suave sonido del trackpad. El correo fue enviado. La guerra silenciosa. Había terminado.
Y yo la había ganado. Sin levantar la voz. El clic del trackpad. Minúsculo. Casi imperceptible. Pero para mí. Resonó. Como el disparo de salida. De una nueva vida. Cerré el ordenador portátil. Con una lentitud ceremonial. Su pantalla oscureciéndose. Como un telón que cae. Al final de una obra de teatro. Dolorosamente larga. Desde el salón. La risa de Alejandro. Seguía flotando en el aire. Mezclada con el tintineo del hielo. En su vaso. Estaba tan inmerso. En su mundo de autoengaño. Tan seguro de su poder. Que no tenía la menor idea. De que el suelo bajo sus pies. Acababa de desintegrarse. Me quedé sentada. En la oscuridad de la habitación. Escuchando los latidos. De mi propio corazón. Que por primera vez en años. No sonaban a miedo. Sino a un tambor de guerra. Silencioso. Y constante. La decisión estaba tomada. La orden estaba dada. Ahora solo quedaba esperar. A que el mundo real se pusiera al día. Con la nueva verdad. Que yo acababa de crear. La espera, queridos amigos y amigas, fue la parte más extraña de todo aquello. Cada minuto se estiraba. Como una eternidad. Aunque yo ya no estaba en el apartamento de Pedralbes. Esa misma noche. Después de enviar aquel correo a don Luis. Empaqué una pequeña maleta. Solo lo esencial. Mis documentos. Mis recuerdos más íntimos. Los pendientes de perlas de mi abuela. Y me fui. En silencio. Como un fantasma que abandona una casa. Que ya no le pertenece. Me instalé en un discreto hotelito en Sitges, cerca de Barcelona. Un lugar con un balcón que daba a un jardín frondoso. El aire húmedo del Mediterráneo se sentía diferente aquí. Más limpio. Menos cargado de mentiras. Mientras yo esperaba. Podía oír a Alejandro. Moverse por el apartamento de Pedralbes. Su voz. Todavía al teléfono. Jactándose de cómo me había puesto en mi lugar. Cada palabra suya. En lugar de herirme. Ahora me confirmaba. La justicia de mi acción. Era como si me estuvieran dando la razón. Una y otra vez. Sostuve mi teléfono en la mano. La pantalla oscura. No esperaba una llamada. Sino un correo electrónico. Un simple mensaje de confirmación. Que sellaría el destino. De la farsa que habíamos llamado nuestra vida. No sentía pánico. Ni ansiedad. Sino una calma gélida. Una certeza absoluta. Que nunca antes había experimentado. Era la calma de alguien. Que ha tocado fondo. Y se da cuenta. De que la única dirección posible. Es hacia arriba. Me sentía como una estratega. En su cuartel general. Observando el mapa del campo de batalla. Habiendo ya movido la pieza. Que garantizaba la victoria. Entonces. El teléfono vibró suavemente. En mi mano. No fue un sonido. Solo una sacudida silenciosa. Que recorrió mi brazo. La pantalla se iluminó. Con la notificación de un nuevo correo electrónico. El remitente era don Luis Morales. El asunto era,
Protocolo 0, ejecución inmediata. Contuve la respiración mientras abría el mensaje. El texto era breve, profesional y devastadoramente eficaz. Estimada Isabel, confirmo la ejecución del protocolo 0. Todos los accesos secundarios han sido revocados y los fondos consolidados en la cuenta de contingencia. Estamos a su disposición para los siguientes pasos. Saludos cordiales, Luis Morales. Leí las palabras 2, 3 veces. Una oleada de alivio tan inmensa me recorrió que tuve que apoyarme en la cama para no caerme. Estaba hecho. Era real. Era libre. El poder que le había cedido voluntariamente, pieza por pieza, acababa de ser reclamado. En un solo instante digital. Con la confirmación en mi poder. Una nueva energía me invadió. Ya no era una prisionera, esperando su sentencia. Era una mujer. Con un plan. A la mañana siguiente. El amanecer tiñó de rosa y naranja. El cielo sobre la bahía. La vista desde mi balcón en Sitges. Que tantas veces me había hecho sentir atrapada. En el apartamento de Pedralbes. Hoy parecía una promesa. Un mundo entero. Esperaba ahí fuera. Me levanté. Antes de que saliera el sol por completo. No sentía prisa. No iba a hacer una escena. Mi venganza no sería un grito, sino un silencio ensordecedor. La ausencia total. Imaginen ustedes a Alejandro. Me contaron después, a través de una fuente indirecta, alguien del servicio, quizás don Salvador el portero, que siempre fue un hombre discreto y amable conmigo, cómo se desarrollaron los hechos esa mañana. Él, Alejandro, tal como lo había previsto. Se despertó tarde. Con la cabeza pesada. Por el whisky. Vio la nota que dejé. Junto a las llaves de su preciado Mercedes AMG. La arrugó en un puño. Y la tiró a la basura. Que se le pase el enfado, murmuró para sí mismo. No había pánico en él. Solo irritación. Se duchó. Se vistió con una de sus camisas de lino más caras. Y se puso su Rolex. El ritual diario. Para armar su personaje de hombre de éxito. Decidió continuar. Con sus planes para el fin de semana. En Ibiza. Con sus amigos. Como si nada. Era su forma de castigarme. De demostrarme que mi ausencia era insignificante. Se dijo a sí mismo que cuando volviera el domingo por la noche, yo ya estaría en casa, arrepentida y sumisa, lista para pedir perdón. La idea de que yo pudiera tener un plan, una voluntad propia, más allá de reaccionar a la suya, era algo que su mente simplemente no podía concebir. Se subió al Mercedes AMG. El motor rugiendo. Con una potencia. Que él creía. Que le pertenecía por derecho. Condujo hasta un supermercado gourmet en el barrio de Salamanca, en Madrid. Uno de esos lugares. Donde la gente no mira los precios. Su plan era comprar los mejores cortes de carne, vinos caros y quesos artesanales. Para impresionar a sus amigos. Era parte de su actuación. El anfitrión generoso. El hombre cuyo éxito
se traducía en una generosidad desbordante. Mientras caminaba por los pasillos, llenando el carrito con productos de lujo, se sentía el rey de su universo. Cada artículo que añadía era una reafirmación de su estatus, una prueba tangible de la vida que él supuestamente había construido. No tenía la menor idea de que estaba viviendo sus últimos minutos como el hombre que creía ser, comprando un festín para un futuro que ya no existía. El carrito estaba lleno hasta el borde. Una montaña de opulencia que ascendía a varios cientos de euros. Llegó a la caja con su característica sonrisa confiada, saludando a la cajera por su nombre. Era un cliente habitual. La gente lo conocía allí. Puso los artículos en la cinta transportadora, mientras hablaba por su teléfono móvil con uno de sus amigos, confirmando la hora de llegada a la casa de la playa. Sí, llevo todo, lo mejor de lo mejor, como siempre, se jactaba. Cuando la cajera anunció el total, él sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo su brillante tarjeta negra y la deslizó con un gesto casual. Esperó el pitido de aprobación. Pero en su lugar, la pequeña pantalla de la terminal mostró dos palabras en rojo: transacción denegada. La sonrisa de Alejandro vaciló por una fracción de segundo. Pásala de nuevo. Debe ser un error de la máquina, le dijo a la cajera. Su tono un poco más brusco. Ella obedeció. Denegada. Repitió la pantalla. La gente en la fila detrás de él comenzaba a impacientarse. Podía sentir sus miradas. La humillación. Esa misma que él me había infligido a mí la noche anterior. Comenzaba a rozarle la piel. Sacó otra tarjeta. Una American Express Platinum. Prueba con esta. El resultado fue el mismo. Transacción denegada. El pánico comenzó a filtrarse a través de las grietas de su compostura. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, palideció ligeramente. Aquí tienen la parte 6 de la historia, donde la calma de Isabel contrasta con el despertar de la arrogancia de Alejandro, antes de que la realidad comience a desmoronarse a su alrededor. Debe haber un problema con el sistema del banco, murmuró Alejandro. Más para sí mismo que para los demás. Mientras se apartaba de la caja, dejando atrás el carrito lleno de su falso estatus. Furioso y avergonzado, marcó el número de la línea de banca privada. Esa que siempre respondía al instante. Dedicada a los clientes más exclusivos. Habla Alejandro Ríos, espetó. Cuando el asesor contestó, su voz cargada de impaciencia y un toque de exigencia. Hay un problema con mis tarjetas. Están siendo rechazadas. Necesito que lo arreglen ahora mismo. Es urgente. Hubo una pausa. Al otro lado de la línea, el sonido distante de un teclado. Teclando con una eficiencia fría. La voz del asesor volvió. Pero su tono había cambiado. Ya no era deferente. Servicial. Era frío.
formal, desprovisto de la habitual reverencia que Alejandro estaba acostumbrado a recibir. Un momento, señor Ríos, estoy revisando su perfil. Alejandro, estoy segura, esperaba una disculpa. Una explicación sobre un fallo técnico. O un límite de gasto temporal. Lo que recibió fue el sonido de su mundo derrumbándose a través del auricular. Una sinfonía de la verdad desnuda. La voz del asesor era como la de un verdugo leyendo una sentencia. Señor Ríos, comenzó el asesor con una precisión cortante que no dejaba lugar a dudas. Veo aquí una notificación. Con efecto, desde anoche, su condición de usuario autorizado en todas las cuentas asociadas a este portafolio ha sido revocada. Alejandro se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Qué? Eso es imposible. Esas cuentas son mías, exclamó. Puedo imaginar perfectamente la risa incrédula y nerviosa que debió soltar. Una risa que sonaba a desesperación. Él, que siempre había creído su propia mentira, que había reescrito la historia a su antojo. El asesor continuó. Imperturbable. Como una máquina. Leyendo un guión implacable. Me temo que está equivocado, señor. La única propietaria y beneficiaria principal del fondo de inversión, las cuentas corrientes y todas las líneas de crédito asociadas es la señora Isabel. Según sus instrucciones directas, todos los accesos secundarios han sido eliminados y la cuenta conjunta que compartían ha sido disuelta. Los fondos han sido transferidos a una cuenta de contingencia a la que solo ella tiene acceso. El silencio que siguió debió ser absoluto. Podía visualizarlo perfectamente. Alejandro. De pie junto a la sección de vinos caros. Del supermercado Gourmet. En el barrio de Salamanca. Con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro. Transformándose. De la incredulidad. Al pánico. Y finalmente. A un terror puro. Y desnudo. El negocio, los coches, el apartamento, balbuceó su voz. Apenas un susurro. La arrogancia evaporada. Reemplazada por la confusión. De un niño perdido. Señor, dijo el asesor. Con una finalidad escalofriante. Como si cerrara un expediente. Según nuestros registros, usted no posee ningún activo a su nombre a través de nuestra institución. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? La pregunta era una formalidad cruel. Una estocada final. No había nada más que decir. El hombre hecho a sí mismo. Era una ficción. El genio financiero. Era un fraude. El rey estaba desnudo. En medio de un supermercado. Y todo el mundo podía verlo. Colgó el teléfono. Sin despedirse. Se quedó inmóvil. Por un momento. La gente pasaba a su alrededor. Con sus carritos llenos. Un mundo que, de repente, se había vuelto ajeno. Y hostil. Tuvo que abandonar su compra. Caminar con la cabeza gacha. Sintiendo el peso. De cientos de miradas. Reales o imaginadas. Clavándose en su espalda. Salió al brillante sol de Madrid. Que de repente. Parecía demasiado crudo. Demasiado revelador. El Mercedes AMG. Aparcado en primera fila. Ese coche que él había exhibido.
como el símbolo máximo de su poder. Ya no era un símbolo. Era una jaula de metal brillante. Que pronto, muy pronto, le sería arrebatada. Se sentó en el asiento del conductor. El mismo en el que la noche anterior me había sermoneado sobre el valor del dinero. Y se dio cuenta de la verdad aplastante. Nunca había tenido dinero. Solo había tenido acceso al mío. Mientras todo esto sucedía, yo, Isabel, estaba sentada en una pequeña cafetería, a kilómetros de distancia, en Sitges. Acababa de comprar un café y un croissant con una nueva tarjeta de débito vinculada a mi cuenta de contingencia. Una tarjeta con mi nombre. Y solo mi nombre. No sentí una oleada de triunfo. No sentí una alegría vengativa. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora calma. Era la calma de la justicia. La serenidad de haber recuperado lo que era mío. No solo el dinero, sino mi nombre, mi historia, mi poder. La humillación que él me había infligido con unas tijeras había sido ruidosa, violenta y temporal. Mi respuesta había sido silenciosa, digital y absoluta. No necesité gritar para ser escuchada. Solo necesité recordar quién era yo. En mi bolso sentí el pequeño bulto de los 4 pedazos de plástico. Los saqué y los puse sobre la mesa, junto a mi taza de café. Ya no eran fragmentos de una humillación. Eran las piezas de un rompecabezas que finalmente había resuelto. Eran el testimonio de la última lección que Alejandro me había enseñado. Sin querer, cómo vivir sin su dinero. Y la respuesta era simple. Se vivía maravillosamente bien. ¿Por qué nunca? Ni por un solo segundo había sido suyo. Eran el trofeo de la batalla más silenciosa que jamás había librado. Y la victoria más resonante que jamás había sentido. La camarera se acercó a retirar mi taza vacía y vio los pedazos. «Qué extraño», dijo. «Parece que alguien la rompió». Yo sonreí. Una sonrisa genuina. Por primera vez en años. «Al contrario», respondí. «Creo que alguien acaba de arreglarla». Queridos amigos y amigas, si ustedes todavía me escuchan, si han llegado conmigo hasta este punto de mi historia, les ruego que me ayuden a comentar el número 1 aquí abajo, en la sección de comentarios. Esto me hará saber que no estoy sola, que todavía hay personas que caminan a mi lado en este viaje. Su presencia, su compañía, es el mayor aliento que puedo recibir para contarles la última parte de esta historia, donde verán cómo Isabel encontró su verdadero camino y las valiosas lecciones que aprendí. Su apoyo significa mucho para mí. Desde aquella mesa en la cafetería de Sitges, queridos amigos y amigas, con los trozos de plástico como testigos silenciosos de mi renacimiento, mi primer movimiento no fue celebrar. No. Fue actuar. La calma que sentía no era para quedarme quieta, sino para moverme con propósito. Con una decisión clara. Llamé a mi abogada de confianza, Elena. La conocía de hacía años. Una mujer formidable. Con una voz firme y tranquila. Fue el primer ancla en mi nueva realidad.
Le expliqué la situación. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Sin lágrimas. Sin dramatismo. Simplemente, expuse los hechos. La manipulación financiera. La humillación. La decisión de revocar todos los accesos. Ella escuchó. Sin interrumpir. Y cuando terminé. Su respuesta fue tan precisa. Como un bisturí. Excelente, Isabel. Te enviaré los documentos para iniciar el proceso legal por la tarde. No te preocupes por el apartamento. Ni los bienes. La estructura de propiedad que establecimos hace años. Y la de tu querido Antonio. Es una fortaleza. Alejandro no tiene ningún derecho legal. Absolutamente ninguno. Colgar el teléfono. Se sintió. Como firmar mi propia declaración de independencia. La caída de Alejandro. Fue tan rápida. Como brutal. Y mucho más pública. De lo que yo había anticipado. Él. Que tanto valoraba la imagen. Ahora la perdía por completo. El primer golpe visible. Fue el Mercedes AMG. Como el contrato de arrendamiento. Estaba a mi nombre. Y vinculado a mis cuentas. La falta de pago. Fue inmediata. 2 días después. De su humillación en el supermercado. En el barrio de Salamanca. Una grúa se presentó. Frente al edificio en Pedralbes. Y se llevó el coche. Me lo contó don Salvador. El portero. Un hombre discreto. Con el que siempre tuve buena relación. Me llamó para informarme. Con un tono de discreta solidaridad. Señora Isabel, me dijo, menudo espectáculo. El joven Alejandro se puso como un energúmeno, pero el del seguro tenía los papeles en regla. Luego vino el Rolex. Sin acceso a fondos. Se vio obligado a venderlo. En una de esas tiendas de lujo. De segunda mano. Por una fracción de su valor. Solo para tener algo de efectivo. Para sobrevivir unas pocas semanas. El símbolo de su éxito. De su poder. Se convirtió. En el precio. De una miseria temporal. Cada pieza de su armadura de estatus. Le fue arrancada. Una por una. Exponiendo. Al hombre vulnerable. Y mediocre. Que siempre había sido. Su reacción inicial. No fue de arrepentimiento. No. Fue de una furia narcisista. Mi teléfono móvil. El mismo que había usado. Para enviar el mensaje silencioso. Se convirtió. En un campo de batalla digital. Recibí una avalancha de mensajes de texto. Y correos de voz. Que iban desde amenazas veladas. Sobre arruinarme. Hasta súplicas manipuladoras. Sobre nuestro amor de madre e hijo. Y todo lo que hemos construido juntos. Me estás destruyendo, Isabel, después de todo lo que he hecho por ti, gritaba en un mensaje de voz. Su voz. Quebrada. No por el dolor. Sino por la rabia. De haber perdido el control. No respondía ninguno. Había creado un filtro. Que enviaba todas sus comunicaciones. Directamente a una carpeta especial. Para mi abogada Elena. Silenciarlo. Fue mi acto final de poder. Su voz. Que una vez había dictado. Cada aspecto de mi vida.
Ahora era solo ruido blanco. Un eco impotente. En un archivo digital. Que yo ya no necesitaba abrir. Mientras tanto. Yo me mudé. Dejé el hotel de Sitges. Y encontré un apartamento. En Sitges mismo. Pero en una zona más tranquila. A las afueras. Con un balcón. Que daba a una reserva de manglares. Un lugar que compré. En efectivo. A las 2 semanas de todo aquello. No era un ático ostentoso. En Pedralbes, no. Era un espacio luminoso. Y minimalista. Con paredes blancas. Y grandes ventanales. El aire olía a sal. Y a tierra mojada. No a perfume caro. Y aire acondicionado reciclado. Amueblé el lugar. Lentamente. Con piezas. Que realmente me gustaban. No con objetos de diseño. Elegidos para impresionar a los demás. Compré libros. Plantas. Y, sí, una máquina de café expreso de verdad. De esas que hacen un café con aroma intenso. Por primera vez en años. Sentí que tenía un hogar. No un escenario. Un verdadero hogar. Cada mañana. Me sentaba en el balcón. Con mi café. Escuchando el canto de los pájaros. En lugar del tic-tac incesante. De su Rolex. Y sentía una paz. Que ninguna cantidad de dinero. Podría comprar. Estaba construyendo una vida. A mi medida. No a la medida de las expectativas de otro. El proceso legal. Como Elena había predicho. Fue clínico. Y unilateral. Alejandro contrató a un abogado. Que inicialmente. Intentó argumentar. Que tenía derecho. A la mitad de los bienes conyugales. Fue una batalla corta. Y sangrienta. Para él. Elena presentó los documentos. Que probaban. Que el 99%. De nuestro patrimonio. Era preexistente a su administración. Producto de mis inversiones personales. Y gestionado. A través de un fideicomiso blindado. El apartamento. Los coches. Las cuentas bancarias. Todo era legalmente mío. El abogado de Alejandro. Al ver la montaña de pruebas. Irrefutables. Le aconsejó. Que aceptara el acuerdo. Que le ofrecíamos. Nada. No le pedí nada. Ni siquiera que pagara. Los honorarios de su propio abogado. Simplemente. Quería que desapareciera de mi vida. Firmó los papeles. En silencio. Derrotado. El gran empresario. No era más. Que un inquilino a largo plazo. Al que se le había acabado el contrato. La noticia de nuestra separación. Y de la verdadera naturaleza. De nuestras finanzas. Se extendió. Como la pólvora. Por nuestro antiguo círculo social. Los amigos de Alejandro. Aquellos que se beneficiaban. De su supuesta generosidad. Se desvanecieron. Sin cenas en restaurantes de lujo. Sin fines de semana en Ibiza. Sin acceso al poder. Que creían que él ostentaba. Alejandro dejó de serles útil. Se vio obligado a mudarse. Del apartamento de Pedralbes.
cuyas llaves me fueron devueltas por el administrador del edificio. Supe que se fue a vivir a un pequeño estudio alquilado en Hospitalet de Llobregat. Un mundo de distancia del glamour que él había considerado su derecho de nacimiento. La fachada que había construido con tanto esmero se derrumbó, dejando a la vista los cimientos podridos sobre los que se asentaba. Su castigo no fue la pobreza extrema. No. Fue la irrelevancia. La última vez que supe de Alejandro directamente, queridos amigos, fue a través de un correo electrónico. De alguna manera, se coló por el filtro que mi abogada Elena había puesto. No era furioso, ni amenazante, como los anteriores. Era, extrañamente patético. Su asunto era simplemente, mamá. Lo abrí y leí. Decía, no entiendo cómo pudiste hacerme esto. Yo te di todo. ¿Dónde está la madre que me quería? Me estás destruyendo. Esa frase me golpeó. No con dolor, ni con rabia ya, sino con una claridad final. Una revelación cristalina. Él, de verdad, se creía su propia mentira. En su mente. El carisma que proyectaba. La vida social que orquestaba. Eran una contribución tan valiosa. Que equivalía a la fortuna que yo había creado. Nunca había visto mi dinero como nuestro, sino como el combustible para su propio espectáculo. Y lo más triste de todo, nunca me había visto a mí como su socia, como su madre, que había trabajado y planificado, sino como su patrocinadora silenciosa. Una cartera andante. No respondí. No. No había nada que responder. Simplemente borré el correo. Y al hacerlo, sentí la última hebra. Esa finísima e invisible. Que me ataba a él. Romperse. Para siempre. Ya no había nada que entender. Habíamos vivido en dos realidades tan diferentes. Que era imposible encontrar un punto en común. Semanas después. Mientras desembalaba una de las últimas cajas. En mi nuevo hogar de Sitges. Una caja llena de objetos personales. Que había rescatado. Del apartamento de Pedralbes. Encontré un pequeño sobre. No era elegante. Solo un sobre de papel craft. Dentro. Con un peso casi simbólico. Estaban los 4 pedazos. De la tarjeta de crédito. Que Alejandro había roto. Los puse sobre la palma de mi mano. Y los miré. Bajo la luz del sol. Que entraba por la ventana. De mi nuevo hogar. Ya no veía en ellos la humillación de aquella noche. Ya no sentía la rabia que me había consumido. Lo que veía era el catalizador. Veía el momento exacto en que la mujer que había sido se vio obligada a morir para que la mujer que debía ser pudiera nacer. Era una metamorfosis completa. No los tiré. No. Fui a mi escritorio. Un mueble de madera sencilla. Que había comprado. Y que ahora era mío de verdad. Y los guardé. En una pequeña caja de madera lacada.
No como un trofeo de venganza. No es eso. Sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, queridos amigos y amigas, para reconstruirte por completo. Primero. Tienes que dejar que te rompan en pedazos. Era el amuleto más poderoso que poseía. Un recuerdo palpable. De mi propia resiliencia. De mi propia fuerza. Hoy mi vida es tranquila. Y es mía. Volví a trabajar. No por necesidad. No por dinero. Sino por pasión. Me uní como socia. A una pequeña startup tecnológica. Aquí en Barcelona. Donde mis ideas son escuchadas. Y mi experiencia es valorada. Donde la gente me mira a los ojos. Cuando hablo de tecnología. Sin sonreír condescendientemente. Es refrescante. Es liberador. Es lo que siempre quise. Los fines de semana. En lugar de ir a esas fiestas ruidosas. Que Alejandro organizaba. O a esos viajes a Ibiza. Que nunca me gustaron. Ahora navego en kayak. Por los manglares cercanos a Sitges. O leo en mi balcón. Con el suave sonido de las olas de fondo. Sin más sonido que el viento. Y el canto de los pájaros. Ya no escucho el tic-tac incesante. De un Rolex. Que mide el tiempo ajeno. Escucho el latido. De mi propio corazón. Un latido fuerte. Y libre. No he vuelto a ver a Alejandro. Y, honestamente, su nombre rara vez se menciona. Es como un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. Cuyas páginas se han vuelto amarillas. Y cuyas palabras se han desvanecido. No siento odio hacia él. Ni siquiera lástima. Sentí, en su momento, una profunda gratitud. Por la lección. Que me obligó a aprender. Una lección dura, sí. Muy dura. Pero necesaria. Mi valor, queridos amigos y amigas, nunca estuvo en una tarjeta de crédito. Ni en un apartamento de lujo. Ni mucho menos en la aprobación de los demás. Siempre estuvo dentro de mí. Esperando en silencio. A que yo tuviera el valor de reclamarlo. Y ahora que lo he hecho. No pienso volver a soltarlo. Miro los 4 pedazos de esa tarjeta de crédito. Que ahora guardo. En mi pequeña caja de madera. Sobre mi escritorio. Y entiendo algo fundamental. A veces, la vida no te rompe para destruirte. La vida te rompe. Para hacer añicos. La versión de ti. Que ya no te sirve. Esa humillación. Ese acto de violencia simbólica. No fue el final de mi historia. Fue el violento Big Bang. Que creó un nuevo universo. Uno en el que yo era, por fin, el centro. Fue la única manera. De obligarme a recoger mis propios pedazos. Y darme cuenta de que, al juntarlos de nuevo, podía construir algo mucho más fuerte. Algo que nadie podría volver a cortar. Cada fragmento es un recordatorio de que mi valor no estaba impreso en un pedazo de plástico, sino forjado en el silencio de mi propia resiliencia, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que aprendí en ese piso de mármol en Pedralbes, de rodillas, recogiendo los pedazos de mi humillación, queridos amigos y amigas, no fue solo sobre dinero. Ni sobre poder. Fue sobre la verdad.
La verdad de que cuando permites que alguien más escriba tu historia, siempre te asignará un papel secundario. Siempre. Alejandro no era un monstruo. No. Era, simplemente, un hombre aterrado por su propia insignificancia. Que necesitaba mi luz. Para proyectar su sombra. Y yo se la di. Le entregué mi voz. Mi inteligencia. Y mi fortuna. Esperando que a cambio me diera amor. Y respeto. Pero lo único que recibí fue una jaula de oro. Un brillo que ocultaba el vacío. La lección más dolorosa. Y, a la vez, la más liberadora. Es esta: nadie puede hacerte sentir pequeño sin tu consentimiento. El poder que otros ejercen sobre ti es, en última instancia, un poder que tú les has prestado. Y lo más hermoso de todo es que siempre puedes reclamarlo. Puedes tomarlo de vuelta. Durante años confundí la agresividad de Alejandro con fuerza. Y mi calma con debilidad. Qué equivocada estaba. Qué ciegos podemos ser, ¿verdad? La verdadera fuerza no grita. No necesita romper cosas. Ni humillar a otros. Para demostrar su existencia. La verdadera fuerza es un correo electrónico. Enviado en la quietud de la noche. Es una maleta pequeña. Empacada con deliberación. Con un propósito claro. Es el silencio en el otro extremo de la línea. Cuando el mundo de alguien se derrumba. El poder más grande que tenemos es la capacidad de elegir nuestra respuesta. Él eligió la rabia y el ruido. Y su mundo implosionó. Yo elegí la estrategia y el silencio. Y construí uno nuevo. Desde los cimientos. No se trata de quien grita más fuerte, sino de quien conoce la verdad. Y actúa en consecuencia. Sin necesidad de aplausos. Ni de testigos. Y la libertad. ¡Ay, la libertad! Mucha gente piensa que la libertad es tener una cuenta bancaria sin límites. Eso es solo riqueza. La verdadera libertad es despertarte por la mañana. En un lugar que se siente como tuyo. Beber un café. Que tú misma preparaste. Y saber que cada decisión del día, grande o pequeña, te pertenece. Es la libertad de no tener que medir tus palabras. De no encogerte para caber en las expectativas de otra persona. Es la libertad de ser. Simplemente. Tú. El lujo más grande que he conocido. No fue el apartamento en Pedralbes. Ni el Mercedes en el garaje. Ha sido la paz. De sentarme en mi balcón en Sitges. Sin más sonido que el viento y el mar. Y sentirme completa. Por mí misma. Esa es una fortuna. Que no se puede comprar. Ni, afortunadamente, se puede robar. Quiero compartir con ustedes, que han sido mis compañeros de viaje en esta historia, las lecciones finales que esta experiencia me ha dejado. Quizás puedan servirles. 1. Para los padres y madres, mi propia lección. A veces, el amor más grande que podemos dar a nuestros hijos es la lección de la autonomía y la responsabilidad, incluso si eso significa dejarles enfrentar las consecuencias de sus actos. El amor incondicional no debe ser sinónimo de apoyo económico ciego. O de sacrificio total. Hay que mantener los límites. No hay que temer decir no. Y lo más importante, no hay que perderse a uno mismo.
En el proceso de criar a los demás. Tienen que aferrarse a su propia identidad y a su propia voz. Porque si no, ¿quién les escuchará? 2. Para los hijos. No construyan su vida sobre la base de lo que otros les dan. O lo que pueden tomar. La verdadera herencia no es el dinero. Es la capacidad de construir por uno mismo. La riqueza es efímera, como el vapor de una taza de café. Pero el carácter y la integridad son eternos. El respeto hacia quienes les dieron la vida no es negociable. Y la falta de gratitud es, siempre, la señal de un alma vacía. Tengan eso en cuenta. 3. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. El mundo moderno, con su brillo y sus redes sociales, nos seduce con la ilusión de la grandeza, haciéndonos creer que el éxito se mide por la marca del coche o el tamaño del apartamento. Pero la verdadera crisis de nuestro tiempo es la falta de valor interno. Alejandro tenía la apariencia de un rey. Vestía de lujo. Pero en su interior era un mendigo. La única riqueza que importa es aquella que nadie puede quitarte, tu conocimiento, tu resiliencia y tu paz interior. Eso no tiene precio. Si están en una situación donde se sienten invisibles, donde su voz ha sido silenciada y su valor es constantemente cuestionado, quiero que sepan algo muy importante. Te veo. Sé que el silencio puede sentirse como una rendición. Pero a menudo es el espacio donde se gestan las revoluciones más importantes. No tienes que esperar a que te rompan en pedazos para empezar a reconstruirte. Dentro de ti ya existe esa mujer fuerte, la que eras antes de que te convencieran de que necesitabas a alguien más para brillar. Escúchala. Confía en ella. Ella sabe el camino de vuelta a casa. El camino de vuelta a ti misma. Mi historia, como la suya, quizás no había terminado. Solo estaba esperando el catalizador correcto para empezar. De verdad. Mi nombre es Isabel. Y tuve que perder todo lo que él creía que me había dado para encontrar la única cosa que realmente importaba, a mí misma. La justicia, a veces, no llega con un trueno estruendoso, sino con el clic silencioso de un botón que transfiere el poder de vuelta a su legítima dueña. Y esa, queridos amigos y amigas, esa es una lección que espero que se lleven con ustedes. Gracias por permitirme compartir mi historia. Si algo de lo que he contado ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido subestimada, o has tenido que luchar para recuperar tu propia voz, déjame un comentario contándome tu experiencia. No estás sola. Vamos a crear aquí un espacio donde cada historia sea escuchada y cada voz sea valorada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia de resiliencia que compartimos es un recordatorio de que, sin importar cuán rotos nos sintamos, siempre tenemos el poder de reconstruirnos. Siempre.
La historia de Isabel, queridos amigos y amigas, llega a su fin aquí. Pero me gustaría saber algo de ustedes. ¿Qué piensan de la decisión de Isabel? ¿Creen que hizo lo correcto al tomar las riendas de su vida de esa manera? ¿O quizás ustedes habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada uno de sus mensajes, créanme, son el alma de este canal. Si esta historia les ha hecho reflexionar, o si les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y, por supuesto, suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la siguiente narración. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la historia sea la suya.